Como va nuestro día, vamos a seguir hablando de la historia de Canadá, en la que aquí va a venir a ser todo un proceso a través del cual el dominio federal de Canadá va a empezarse a formar desde el día 1 de julio de 1867, formando ese proceso de confederación canadiense y confederación de Canadá, como se le conoce, en la que aquí va a intervenir situaciones, se puede decir que climáticas, en las que van a tener que ir pues abriéndose camino, luchando, porque los inviernos eran muy severos, dilataban pues cerca de 5 meses. Todo este movimiento en el que el clima no puede ayudar para poder tener una economía, una vida cotidiana normal, van a tener que irse adaptando. Estas adaptaciones que se van a ir haciendo, porque pues todos estos modelos de desarrollo que se estaban haciendo en esta época de esos inviernos tan severos, pues no se podía cultivar, ni siquiera se podían ellos desplazar de un lugar a otro para poder ir logrando pues ese desarrollo que necesitaba su país, y los que ellos van a irse adaptando a través de ir acomodando su vida, porque nada más en esa época pues se podían dedicar a talar árboles, porque era una situación en la que como se congelaban los ríos, no se podían transportar los árboles a través del río, ¿sí? Y hacían que esta gente, se puede decir, que invernara, en la que pues aquí se iban haciendo todo ese tipo de condiciones en las que pues procuraban ellos almacenar vegetales, en este caso pues todo el tipo de zanahorias, de papa, en las que van ellos ir guardando toda estos arsenales, estos trojes, porque se venían pues las épocas de oscuridad, en la que pues todo lo que se iba haciendo estaba tan castigado climáticamente, en el que no podían hacer, y que van a empezar a dedicarse pues a otras actividades. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo, a través de irse adaptando para poder ir haciendo en cierta forma esos avances a su consolidación de la confederación, en la que van a irse pues también liberando de todos los problemas, inclusive de la esclavitud, que les propiciaba este clima, este invierno, a todos los habitantes de esa región. Toda esta consolidación, esta federación que va a ir liberando a niveles de condiciones, cómo vive en ese pueblo, cómo se tiene que ir adaptando a esos climas, en las que va a tener pues situaciones, se puede decir, importantísimas. Pues va a ir siendo este proceso a través del cual todo ese dominio que tiene Canadá, y que se va a ir formando a partir de las provincias y colonias, territorios de Norteamérica, en relación a los conceptos, a la influencia británica que se está hablando. La lista de las provincias y territorio en la que se va a ir haciendo va a tener una importancia, pues se puede decir, eh, esencial para este tipo de pues avances que va a tener. Canadá es una pues federación en la actualidad, y no una asociación confederada de estados soberanos, en lo que es lo que significa confederación. En esa época, por supuesto que se tenían que hacer, porque se estaban alineando a los conceptos británicos. Toda esta situación en la que
vamos a irnos dando cuenta de la teoría política, pues se puede decir que contemporánea. Sin embargo, fíjense que a menudo se considera que está entre las federaciones más descentralizadas del mundo en la actualidad. Esto va a ir haciendo que vayan surgiendo provincias de Canadá para referirse pues a una propuesta que comenzó desde 1850. Toda esta situación en la que vamos a ir viendo cómo va a tener esa fuerza para todas las colonias británicas en América del Norte, a diferencia de Canadá, el oeste, lo que sería Ontario, Canadá, y pues ya Canadá al este, donde está Quebec. Para los contemporáneos de la Confederación, el prefijo que indica como tener un fortalecimiento de los principios de centros en lo que se iba a ir haciendo la separación federal en América, en lo que estaba en ese momento dado. En este contexto canadiense, la Confederación va a ir describiendo ese proceso político y esa unión a las colonias en la década de 1860. Los eventos que se van a ir haciendo relacionados y a la posterior incorporación, pues con las colonias que se iban haciendo al interior. El término ahora se usa, pues se puede decir a menudo como, pues para describir a Canadá de manera, pues un poco abstracta, como los padres de la Confederación. También se dice que las provincias y territorios que se convirtieron, pues en parte, que se fueron uniendo en parte de Canadá, pues después de 1867 se van a unir y van a entrar a esa confederación, pero no en la confederación en sí. El término también se usa para ir como dividiendo la historia de Canadá en ciertos periodos anteriores a la federación, es decir, antes de 1867 y posterior es a la confederación es decir, después de lo que sería 1867. Toda esta lista de provincias que se van a ir viendo, en las que hay 10 provincias y 3 territorios canadienses con los nombres de que hacen referencia a esta situación en la que mencionamos a Ontario, a Quebec, lo que sería Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Manitoba, que va a ser importante, que vamos a ir pues diciendo cómo se va a ir formando, lo que sería ya el territorio noreste, ¿sí? Y que aquí vamos a ir mencionando. Por ejemplo, Ontario, que su capital es Toronto y que va a ser pues de las ciudades más grandes. Quebec, que su capital es Montreal, ¿sí? Eh, la Nueva Escocia, que es lo que habíamos comentado que se había hecho cuando llegan los ingleses, que es Halifax, lo que sería el nuevo Bruce Beach, que sería el Fredericton. eh, Vamos a ir marcando todas estas situaciones, pues que ya va a venir después lo que sería la Columbia Británica, que su capital es Victoria, las islas principales Eduardo, en Charlottetown, el Yukon, eh, el Saskatchewan en su capital Regina, Alberta de Almonton, Terranova y Labrador, que es San John's, y Nueva But, que es Igacut. Todas estas situaciones en las que nosotros vamos viendo cómo se va a ir relacionando esta búsqueda, porque fíjense en que algo que va a intervenir y que va a venir a cambiar, pues se puede decir la visión de cómo se iba haciendo ese progreso, esa unión que se va a ir haciendo con las confederaciones. Va a haber un evento importantísimo, la entrada del ferrocarril, porque ellos no se podían desplazar. Ellos tenían que adaptarse
a a ese invierno tan prolongado y que van a tener las consecuencias, porque todo lo que está pasando en la Gran Bretaña va a repercutir, y con la revolución industrial van a entrar muchos, eh, se puede decir, cambios a lo que sería el Canadá, y esto va a ser el ferrocarril. El ferrocarril en los que ellos van a pedir ayuda para que haya una ampliación de rutas, ¿sí? Eh, les van a ofrecer, les van a dar lo que sería un ferrocarril. Esto va a ser tan importante porque va a marcar un antes y un después a través de cómo se va haciendo, pues, la introducción de los inicios del primer ferrocarril a Canadá, el Champlain, y lo que va a hacer que en 1836, a las afueras de Montreal, la fuente, se puede decir que de expansión del sistema ferroviario, no se puso en marcha hasta la ley de las garantías, que ya sería hasta 1849, que iba a garantizar el rendimiento de los bonos de todos los ferrocarriles por más de 121 kilómetros, que eso en realidad va a ser tan importante porque va a hacer que se pueda cristalizar ese proyecto de consolidar en las situaciones, porque acuérdense que todas estas trayectorias que trajo el ferrocarril, ya sea en la India o en México, todas esas líneas férreas en las que va a tener que dar, pues en cierta forma, una vuelta, porque en situación de ir sorteando ese choque que se tenía, que ellos los limita el paralelo 49, donde no se pueden meter al estado de Maine. Esta situación en la que vamos a ir viendo los obstáculos con los que ellos se van a ir enfrentando y que va a ocupar, porque efectivamente en Estados Unidos sí tuvieron ayuda, pero en Canadá no. En Estados Unidos los chinos, por situaciones de migración, ellos llegaron a ayudar a afincar todo este ferrocarril por las migraciones, que era pues un elemento fundamental, que llegaban los chinos a Estados Unidos y podían ayudar en la expansión ferroviaria. El perder en cierta forma su independencia por la crueldad de los inviernos los hacen que se muevan de un lado a otro, en las que va a través de la locomotora, va a empezar a comenzar a desafiar las fuerzas de la naturaleza e introducir el ferrocarril, donde va a crear su país, y confinados a lo que estaban ellos sujetos en esa época por el invierno, los tenía sujeto pues a manejar libremente su economía y su país en todo lo que sería el mundo industrial que va a empezar. El ferrocarril canadiense, que va a ir haciendo los puntos tan importantes desde 1836, en ese punto de inflexión en la historia de Canadá, cuando el primer tren público pues va a comenzar a circular entre Saint-Jean, al sur de Richelieu, y la Praire, cerca de Montreal. Este acontecimiento va a desencadenar un auge pues realmente extraordinario en todos los aspectos de crecimiento en los que se va a ir haciendo, y que va a traer en la historia del ferrocarril, a través de todas estas pues modalidades, en las que va a tener una proyección gigantesca, pues para que en cierta forma todos estos acontecimientos que van a ir ocurriendo en la Gran Bretaña, como comentamos, va a tener repercusión en Canadá. La Gran Bretaña, que empieza su ferrocarril en Temachar,
grandes situaciones que van a ir uniendo en una situación. Fíjense en cómo a través de que va uno conociendo la historia, se va uno enterando a través que también va a tener repercusión este ferrocarril, no nada más para poderse desplazar en esas etapas de inviernos tan prolongados en Canadá, pero va a dar lugar a que se introduzca la literatura también, las novelas, porque la gente cuando va a empezar a viajar en estos trenes, va a empezar a leer las novelas, y ahí es donde va a empezar ese cambio para el tipo de conocimientos, esa retroalimentación que va a ir haciendo por todo este avance ferroviario. Un ferrocarril construidos con un hierro muy macizo, que recuerden cuando hemos estado hablando de cuando los fenicios llegaron a querer tener posesión del hierro en la cultura de los celtas. Va a hacer todos esta introducción de máquinas del vapor de la línea Quebec en Halifax, va a ir haciendo que se tenga, pues se puede decir, una conciencia más clara de todo ese traslado, eh, en lo que aquí vamos a ir viendo que también va a tener que, se puede decir que tener un alto cuando llegan al estado de Maine, en lo que todas estas líneas que van a ir haciendo que se afiancen por más de 1000 kilómetros, en lo que va a ellos, al ser invitados a las confederaciones, pues que se les respete sus costumbres, su religión, para poderse unir a la confederación, en la que todas estas estructuras, todos estos rieles comerciales que van a fortalecer y que van a unirse con la frontera de Estados Unidos, en la que ya habíamos visto que era más factible hacer todo un recorrido recto. Por esa curva salía en ciertos factores más caro. Todo esto va a ser ayudado, subsidiado por un deseo de llegar a ser un deseo de un destino manifiesto, ayudado por toda esa comunidad, logrando una voluntad política, en la que pues no crean que va a ser tan fácil. Les va a llevar más de 20 años en los que ellos van a aportar por medio de acciones, de bonos, en la que va a haber de todo, va a haber corrupciones, sobornos, de donde se van a poder ir eh, haciendo esas líneas a través de todo esto. Aquí vamos a ir viendo que a partir de ese ferrocarril se va a ir creando un país en la que va a ir empezando a dar resultados. Con toda esta consolidación que se va haciendo, de ir compartiendo ideas, de ir creando cosas en común, de ir teniendo esa tenacidad tan fuerte que es con lo único que en realidad se va a ir abriendo toda esta situación, eh, pues contra los pronósticos que se comentaban en esa época, porque pues al final habían muchas dificultades que se fueron ir venciendo, como por ejemplo el escudo de granito, que más adelante vamos a hablar de él, en lo que va a ir haciendo como un obstáculo aunado pues al paralelo 49, toda esta situación y todos estos hechos políticos que van a ir marcando en cierta forma las federaciones en relación con la reapertura del ferrocarril. Aquí vamos a ir viendo cómo al ir comprando territorios se va a ir ampliando, y en la que va a estar incluida. Recordemos cuando esos dos franceses hacen la petición a los franceses y no tienen eco, y van a recurrir a llegar a los ingleses para hacer la compañía de Hudson. Al comprar todas estas tierras, que son las tierras de Hooper, se va, se puede decir, a ampliar todo ese territorio
en lo que se va a ir anexando estas tierras. Al comprar este territorio de Yuper, ese explorador en el proyecto de esta gran empresa, ¿se acuerdan cuando habíamos comentado, cuando estábamos hablando de la historia de Rusia, donde Pedro el Grande en una ocasión está pues viendo un ventanal y al lado hay un hombre, un amigo de él, en el que él le dice qué hay atrás de más allá de lo que ellos pueden ver, y que él le dice que hay otras tierras donde al morir este hombre va a tomar su nombre, ¿sí? Que va a ser lo que se le va a denominar y conocer ahora como el Estrecho de Bering. Él le comenta a Pedro el Grande que hay más allá de ese estrecho, ¿sí? Y él le va a decir que Siberia. Toda esta situación, pues así como Bering está comparado, Yuper, Yuper que va a ir haciendo que toda esta situación vaya teniendo una expansión territorial, y que pues aunque aquí como hemos ido viendo la grandeza de Canadá, que es entre los dos países más grandes del mundo, que es el otro es Rusia en cuestión de tamaño, y que se va a tener ese proyecto de la federación en la que va a intervenir pues rápido, que se haga esta expansión territorial de poder salir por medio del ferrocarril. En 1886, el primer tren va a cruzar Canadá y sale de la estación de Dalhousie en Montreal y llega a Port Moody en Granville, la antigua, lo que sería la situación. Fíjense en que todo esto que va a ir haciendo esta red ferroviaria, que originalmente construida en la parte oriental de Canadá y la Columbia Británica en 1881 al 85, va a ir haciendo que se cumpla cosas tan pues significativas para ir obteniendo esos beneficios en lo que haría eh, pues la operación de ir extendiendo tanto Vancouver como Montreal, además de cubrir pues algunas ciudades muy importantes de los Estados Unidos como Minneapolis, Chicago y Nueva York, en lo que sería más adelante de la sede central que se encuentra en Calgary, Alberta. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo que al ir comprando esa porción de lo que sería pues los territorios de las compañías de Hudson, van a ir marcando que se active, y por medio del tratado de Manitoba va a ir haciendo que el grupo de gente que estaba ahí, de los cuales vamos a recordar que fueron pues aquella mezcla que se tuvo entre las naciones y los primeros franceses que llegaron, a los cuales se les va pues a denominar o a conocer como los metis, y que va a ir marcando también que se pueda en determinado momento tener una visión más clara en la que va a hacer esta compra de esta porción por más de 3,000 libras esterlinas, la que va a ir uniendo tanto Pacífico como Atlántico. Los metis, que su idioma original van a ser el francés, y que van a francés aunados a esas colonias de indígenas, toda esta confederación en la que no se va a dejar influenciar. Aquí vamos a ir viendo cómo Mentis va a ir haciendo que abarque todo lo que sería el Valle del Río Rojo, y que vaya haciendo esa compañía de protección cultural
que abarcaría desde 1871 hasta 1881 y que van a formar toda la Confederación. Manitoba, que es en esa época o en los planos, va a ser una pequeña porción. Más adelante va a ir haciendo que se agrande toda esta situación. La negociación que va a tener Riel va a defender pues a ese pueblo, a su cultura, a los derechos de tierra y a la creación, en la que van a ir haciendo todos los caminos en el Pacífico, que va a tener una repercusión al fundar Vancouver, y la Columbia Británica va a tener toda esta pues proyección. Fíjense en que aquí algo que nosotros vamos a ir viendo cómo se va a ir esa expansión territorial ayudada en cierta forma por el ferrocarril, pero aquí como vamos a ir viendo, un hombre esencialmente es el que va a tener gran influencia en esto. Nos referimos a Luis Riel, en la que él va a nacer el 22 de octubre de 1846 al 16 de noviembre de 1885, que va a ser un político de Canadá en el que va a tener un papel de líder de un pueblo, del pueblo de Métis, con una trayectoria tan importante para ese pueblo. Se puede decir que Metis, que ya habíamos dicho que es la combinación de los pueblos con, con los franceses, en la que se va a ir haciendo una etnia mixta de ascendencia indígena y también europea, en toda esta región donde se localiza actualmente las subdivisiones canadienses de Manitoba, Saskatchewan, Alberta y los territorios, todo lo que sería del noreste. Luis Riel lideró dos movimientos: movimiento de resistencia contra todo lo que sería el gobierno canadiense, pues con el objetivo de preservar sus derechos y la cultura del pueblo metis, a medida de que la esfera de influencia canadiense se hacía sentir más y más a través de sus tierras natales, y que va a ir marcando en lo que va a ser la primera de estas rebeliones de la Red River, que tuvo lugar en 1869. Cuando se va haciendo esta extensión hasta el año siguiente, que sería en 1870, todo este gobierno provisional que se va estableciendo por Richard, como les comento, líder, porque es un líder político, se le va a denominar la Red River a la Confederación de Canadá, como se puede decir todo lo que sería la provincia de Manitoba. Mas sin embargo, Riel fue forzado a exiliarse en Montana, en los Estados Unidos, más adelante a causa de una controvertida ejecución de Thomas Scott, que ocurriría durante pues toda la rebelión a su periodo de exilio. Riel fue elegido 3 veces a la Cámara de los Comunes de Canadá, aunque nunca asumió este cargo. Esos años pues se sufrió crisis de enfermedades mentales, en especial alucinaciones que él va a padecer y que le dictaban que era como un líder o un profeta de un pueblo. Se puede decir divinamente escogido. Él se casó en 1881 en su exilio en Estados Unidos, y él va a tener 3 hijos. En 1884, Riel va a volver a Saskatchewan, entonces, que va a formar parte del territorio pues noreste, para ir liderando al pueblo metis en una resistencia pues realmente pacífica, lo que no ocurriría en Estados Unidos, porque ahí vamos viendo cómo los blancos van a tomar las tierras,
van a vencer a todos los pueblos que estaban en Estados Unidos por medio de la violencia. En Canadá no, en Canadá va a ser una cosa pacífica, pero al final de cuentas lo mismo, porque tanto los franceses como los ingleses van a pensar que son tierras baldías, que son tierras vacías, pero en realidad ahí habían ciudades que traían una trayectoria de estar en esos lugares grandísima. Todos estos cambios que va a hacer a través de eh, toda esta, pues se puede decir, eh, situación en la que, fíjense cómo va a ir haciendo toda esta creación por ese liderazgo que va a llevar Luis Riel y que va a tener ese abanico multicultural, toda esta porción de Canadá en la que vamos a tener esa relación de introducirnos por el río San Lorenzo a Ontario y a Quebec, toda esa creación de Manitoba. Van a tener toda esa expansión de la península de Labrador, en las que se va a hacer, pues, en cierta forma, por un camino pacífico, todo lo que va a ir haciendo que se cumpla ese destino manifiesto para llegar al Pacífico, tierras que ellos consideraban que estaban baldías, y como resultado van a ir creando estas expansiones en las que, pues, fíjense, estas naciones estaban tan bien constituidas, donde ya va a haber asambleas, donde va a haber delegados, donde va a estarse luchando por los derechos políticos y la importancia de ir perteneciendo en determinado momento al intervenir en todas estas confederaciones que van a ir haciendo que se vaya en determinado momento teniendo, pues, cosas importantísimas. Toda esta situación en la que Riel fue y aún es visto como simpatía por los francófonos de Canadá y como un traidor por los anglófonos del país, y su ejecución que va a ir causando un impacto muy fuerte entre las relaciones sociales políticas entre la provincia de Quebec, mayoritariamente francófona, y el resto de Canadá, y en su mayoría anglófono, ya se ha visto como un padre de la Confederación y no como un traidor. Toda esta situación en la que Luis Riel es una de las figuras más complejas, más controvertidas y trágicas de la historia de Canadá, y que a menudo no se le denomina con el apodo del padre de Manitoba, por su papel que va a ir desempeñando en todo lo que sería la creación. Vamos a ir hablando más de este personaje en el siguiente video, porque estamos viendo aquí en realidad todo lo que significaría, pues, la importancia de la introducción del ferrocarril a estas tierras. Que pasen un día muy agradable, y pues vamos a ir hablando de todo lo que sería en determinado momento esta relación que va a tener la creación, la introducción del ferrocarril a la expansión territorial, en la que va a ir formando ciertos aspectos tan importantes para poder tener una idea más clara de lo que sería la formación de Canadá. Que pasen un día muy agradable, y pues nos veremos en el próximo video para tener ya bien contemplado cómo se va a ir haciendo esta expansión. Nos veremos en el próximo video, y que pasen un día muy agradable.